Bienvenidos a la emisora de Rey de los Reyes. Aquí estamos en el estado de Pennsylvania, en el pueblo de Allentown. Y el título de hoy se llama Tiempos de calma y bendición. La historia de la humanidad nos enseña grandes victorias de personas que se destacaron por sus logros, pero también registra grandes fracasos. La historia nos habla de los protagonistas de grandes aportes a la humanidad. Por ejemplo, Thomas Alva Edison, la luz eléctrica, pero también nos recuerda a quienes lideraron momentos de gran dolor y vergüenza, como Adolfo Hitler. Bajo su dirección, miles y miles de personas murieron. Debemos entonces preguntarnos, ¿qué queremos que la historia diga de nosotros? ¿Qué huella vamos a dejar? ¿Qué herencia tendrán nuestra descendencia? Es muy importante administrar bien nuestro presente. La Biblia nos enseña que Josafat fue el rey de Judea durante 25 años. Debemos tener presente aquí que la nación de Israel se había separado en dos reinos o pueblos, el reino del norte y el reino del sur. También llamamos Israel al norte y a Judá al sur. Hijo del rey Asa, Josafat fue uno de los reyes piadosos que tuvo el reino de sur, Judá. El segundo de Crónicas, capítulo 17, versículo 1 y el 2. Reino en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso el ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. El nombre Josafat quiere decir Dios es juez. El reinado de Josafat fue una oportunidad de Dios para él y la aprovechó muy bien, pues de la mano de Dios este periodo se distinguió por las reformas que hizo, el fortalecimiento militar, la prosperidad, la educación y la justicia. Nombró jueces en las ciudades claves y un tribunal de apelación en Jerusalén. El reinado de Josafat fue bendecido por Dios. Como vemos, el Señor gobernó a través de Josafat. Dejó una excelente huella en la historia de Judea. Con la ayuda de Dios, debemos procurar dejar siempre la mejor huella, administrar bien lo que Dios nos encomienda hoy. Es una excelente semilla para mañana. Tomar buenas decisiones hoy preceden un mañana de bendición. Decide cambiar tus tiempos dependiendo de Dios. Segundo de Crónicas, capítulo 17, versículo 3. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales. Como hemos visto, el versículo 3 destaca, anduvo en los primeros caminos de David su padre. Y podemos recordar que los primeros caminos de David fueron caminos de dependencia de Dios, donde el Señor lo protegió del rey Saúl y de todos sus enemigos. Siempre consultaba a Dios para salir a la batalla y para todos sus proyectos, y por eso contaba con la completa protección del Señor. Busca la presencia de Dios debe ser nuestro estilo de vida. Segunda de Crónicas, capítulo 17, versículo 4.
sino que buscó al Dios de su Padre. La frase buscó al Dios de su Padre nos hace recordar la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos, no solo de enseñarles, sino de ser ejemplos vivos que impacten sus vidas. El término busco se traduce de la palabra hebrea, darash, que también significa frecuentar, seguir, buscar, averiguar, escudriñar, consultar, preguntar. En la escritura, un uso frecuente del término es en la expresión consultar a Dios, que a veces indica una búsqueda en oración privada de la dirección divina. A menudo se involucra un profeta como instrumento de la revelación de nuestro Dios. En otros momentos la expresión se usa en relación con el Urim y el Tumim, cuando el sumo sacerdote procuraba descubrir la voluntad de Dios lanzando las piedras sagradas. Hoy día nosotros contamos con el testimonio, guianza y obra del Espíritu Santo de Dios. Decidí cambiar y obedecerle a Dios. Segundo de Crónicas, capítulo 17, versículo 4. Y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Podemos recordar aquí que un día Adán frente al árbol del bien y del mal decidió. Hoy nosotros seguimos enfrentando este árbol y tenemos que tomar decisiones. La diferencia es que Cristo venció al tentador y hoy Cristo vive en nosotros y podemos vencer. Por eso nos dice la Escritura: fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Decidid cambiar sus tiempos, derribando los ídolos. Segundo de Crónicas, capítulo 17, versículo 6. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. La expresión se animó su corazón en los caminos de Jehová nos habla de una decisión en lo profundo de su corazón, y es de destacarse la última frase del versículo anterior: tuvo riquezas y gloria en abundancia, y con todo ello se animó en seguir los caminos del Señor, no los abandonó por la abundancia que llegaba, más bien se fortalecía en la presencia del Señor. La Biblia nos dice que el rey Josafat derribó la idolatría, que había lugares altos. Se refiere a lugares destinados al culto de los falsos dioses de Canaán, imágenes de Asiria, culto distinguido por su inmortalidad sexual. Todo aquello que nos aparta de Dios es idolatría, pues la finalidad del diablo es apartar al hombre de la verdadera adoración a Dios. Es muy importante para cambiar tus tiempos, deleitarte en la ley de Dios. Segundo de Crónicas, capítulo 17, versículos 7 y el 9. Al tercer año de su reinado, envió sus príncipes Ben-Ael, Abdías, Zacarías, Nataniel y Micaías, para que enseñen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas, samaristas, Natanías, Zabadías, Azayael, y con ellos a los sacerdotes, Elisama y Oram, y enseñaron en Judea, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová,
y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Como nos dice la Biblia, Josafat reinó 25 años, y en el tercer año de su reinado procuraba la enseñanza del libro de la ley de Jehová a todo Judea. La palabra de nuestro Dios nos fortalece, nos instruye, nos alimenta, ilumina nuestras decisiones y nos da la capacidad de permanecer, pues Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Isaías capítulo 40, versículo 8. La respuesta de nuestro Dios depende de la respuesta del ser humano. Dios respaldó con su presencia a rey Josafat. 2 Crónicas capítulo 17, versículo 3. En la Biblia podemos ver que los hombres y mujeres que se destacaron siendo instrumentos que glorificaron al Señor tuvieron el mismo secreto. Dios estaba con ellos. Quizá Josafat no fue tan excelente soldado como el rey David, ni tan sabio como el rey Salomón, pero Dios estaba con él, y su presencia es lo que hace la diferencia. Dios confió en el reinado de Josafat. Segundo de Crónicas, capítulo 17, versículo 5. Jehová, por tanto, confirmó el reinado en su mano, y toda Judea dio presentes a Josafat, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. El término confió se traduce también como conciliado, afirmó, fortalecido, y fue Dios quien lo hizo. Qué bueno es cuando hacemos algo en la voluntad de Dios y Él confirma con su respaldo. Así su nombre es glorificado y nuestro corazón se goza de ver el respaldo de Dios en nuestra vida. Dios derramó abundancia sobre su casa, segundo de Crónicas, capítulo 17, versículo 11 hasta el 13. Todos nosotros conocemos el principio bíblico: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás cosas vendrán por añadidura. De esta manera Judá fue próspero enseñando su territorio. La justicia fue característica en el gobierno de Josafat. Su ejército fue numeroso, más de 1 millón de hombres valientes y diestros en la guerra. El respaldo de Dios fue maravilloso. Este gobierno fue para la gloria de Dios. El rey Josafat siempre procuró buscar su rostro, hacer su voluntad, vivir su palabra. En nuestras manos está cambiar el curso de nuestra vida siguiendo la voluntad de Dios. Entonces nuestra casa sería bendecida, nuestra familia sería protegida. Josafat tuvo que hacer reformas en su reinado. Quizá Dios está llamando a hacer reformas en nuestras vidas, pues cosas nuevas y grandes vienen de Dios, para nosotros y para aquellos que nos rodean. Israel conquistó con la fe en el Señor la ciudad de Jericó, a pesar de sus inmensas murallas. Entonces la victoria no estaba determinada por el tamaño del obstáculo o del enemigo, sino por la fe en Dios. Confía en Dios, aunque lleguen malas noticias. Segundo de Crónicas, capítulo 20, los versículos 1 y el 2. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene
una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazuzón Tamar, que es en Gadí. Algunas veces nuestras vidas están pasando por tiempos de calma y bendición, pero de repente aparecen los obstáculos a los enemigos. En este caso, el rey Josafat vive de repente la amenaza de una unión enemiga. Los moabitas, los amonitas y otros clanes se han unido para venir a hacerle guerra a Judea, el pueblo de Dios. La Biblia nos dice que algunos vinieron a dar aviso al rey Josafat. Seguramente el rey estaba en las labores propias de su administración, y de pronto llegan los mensajeros con las nuevas noticias. Lamentablemente no eran buenas. A veces las noticias que recibimos no son las que deseamos. Más bien son avisos que generan en nuestro corazón preocupando o temor. En este caso le avisan al rey que una gran multitud, es decir, muchos soldados y muy buen armados, vienen contra él y contra su pueblo. Ante aquella situación, la reacción en el corazón del rey fue el temor. El ejército de Judá no era tan grande como para hacerle frente a aquel ejército enemigo. Además, Judá no era experto en la guerra. Aquellos momentos son tiempos en los que buscar al Señor es fundamental. No importa lo que diga el enemigo, nuestra fe está basada en lo que ha dicho nuestro Dios. Ante las malas noticias, debemos más bien fortalecer nuestra fe en Dios, pues sus planes son buenos, de bendición. La crisis es una oportunidad para ver la gloria de Dios. Ten siempre presente que es Dios quien te defiende. No temas, el Señor pelea por ti. Segundo de Crónicas, capítulo 20, versículo 15. Y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tu rey Josafat, Jehová os dice así: no temas ni os amedrentes delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Dios es nuestro escudo y fortaleza. Algunas veces el enemigo se levanta, pero en realidad son oportunidades para ver la manifestación del poder de Dios a nuestro favor. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiando en Jehová. Salmo 112, versículos 7 y el 1. Y el primero de Reyes, capítulo 22, versículo 41 hasta 50. Y el segundo de Crónicas, capítulo 17, versículo 1 hasta el 20 y el 37. Josafat hizo lo que agradaba al Señor. Sin embargo, no se quitaron los santuarios paganos, de modo que el pueblo siguió ofreciendo ahí sacrificio y incienso quemando. Josafat también estaba en paz con el rey de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Josafat, lo que llevó a cabo y a sus proezas militares, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, libro de tierra del resto de hombres que practicaban la prostitución en los santuarios, los cuales se habían quedado ahí incluso después del reinado de su padre Asa. En aquel tiempo no había rey en Edom, sino que gobernaban un regente por esos días. Josafat construyó una flota mercante para ir a Ofir por otro, pero nunca llegaron a zapar pies. Naufragaron en
Ezión Geber. Entonces Ocosías, hijo de Acab, le dijo a Josafat: deja que mis hombres naveguen con tus hombres. Pero Josafat no se lo permitió. Josafat murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de su padre David, y su hijo Joram le sucedió en el trono. El primero de Reyes, capítulo 22, versículo 41 hasta 50. Veamos por medio de la palabra de Dios cuáles son las lecciones positivas y negativas que podemos tomar de la vida del rey Josafat para aplicar a nuestra vida cristiana. Muchas veces en nuestra vida espiritual, poco a poco vamos descuidando nuestras fortalezas, nos vamos confiando, nos vamos acomodando espiritualmente. El rey Josafat reforzó 3 áreas de su reino: las ciudades fortificadas de Judá, puso gente de guarnición en Judá y puso gente de guarnición en las ciudades que su padre había tomado. Nosotros como cristianos tenemos que prepararnos para las batallas de la vida, reforzando 3 fortalezas muy importantes en la vida de todo cristiano: la oración, el primero de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orar sin cesar; la lectura bíblica, segundo de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y el 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y plenamente preparado para toda buena obra. Asistencia a nuestra iglesia, Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por oír y oír por la palabra de Dios. Satanás anda alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. Primero de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y el 9. ¿Quién puede ser ese que puede ser devorado? El cristiano que descuida sus fortalezas, que no puede resistir firme en la fe. El rey Josafat buscó la voluntad de Dios para tomar decisiones. Segundo de Reyes, capítulo 18, versículo 1 hasta el 8. El rey Acab, del reino del norte, es decir, Israel, pidió ayuda a Josafat para hacer guerra contra una ciudad llamada Ramot de Galad. En esa época era una ciudad que había sido tomada por el rey de Siria y querían recuperarla. Eso era beneficioso para ambos reinos, pues Siria atacaba tanto el reino del norte como el reino del sur. Los reyes tenían la costumbre de consultar a sus profetas antes de salir a la guerra, y Acab tenía 400 profetas que le profetizaban victoria, pero Josafat pidió que le profetizara un profeta de Jehová. Él quería conocer la voluntad de Dios, a pesar de lo que todos decían. Solamente había un profeta de Jehová en el reino del norte, el profeta Miqueas, pero el rey Acab le aborrecía porque nunca le profetizaba lo que él quería oír. En nuestra vida tenemos que buscar primeramente, la voluntad de Dios para tomar nuestras decisiones, así como hizo Josafat. El libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 hasta 6. Acab tenía 400 profetas que le decían que le irá bien, que tendrá victoria en su batalla. Pero Josafat quería escuchar la voz de Dios. Igualmente, nosotros tenemos que buscar la voluntad de Dios. Aunque todos apoyen y digan que está bien lo que hemos pensado,
hacer. Proverbios capítulo 19, versículo 21. Tenemos que tener cuidado con los que dicen hablar en nombre de Jehová. No todo el que dice hablar en nombre de Dios es verdadero. Segundo de Crónicas, capítulo 18, los versículos 9 hasta el 11. Tenemos que reconocer si las palabras vienen de Dios. El primero de Juan, capítulo 4, versículo 1. Toda persona que habla en nombre de Dios, palabras que van a encontrar de la sana doctrina, no es de Dios. El rey Josafat procuró obrar con justicia su reino. Segundo de Crónicas, capítulo 19, los versículos 4 y hasta el 7. El rey Josafat estableció jueces que juzgaban las causas del pueblo con justicia y verdad y con temor de Jehová. El versículo 9. La injusticia produce paz en la nación. La justicia, produce paz en la nación. Isaías capítulo 32, versículos 17 y 18. Quitar las injusticias en nuestra vida y en nuestros hogares produce bendición para nuestras familias. El libro de Job, capítulo 11, versículo 14 hasta el 16. Hijos abandonados sin sustento. Preferencias con nuestros hijos. No aportar económicamente para nuestra familia. Permitir abusos y maltratos en nuestro hogar. El rey Josafat, humilde para reconocer que no sabía qué hacer y buscó la ayuda de Dios. Segundo de Crónicas, capítulo 20, los versículos 1 hasta el 3 y versículos 12 y 13. Qué precioso es leer como un rey pudo reconocer las cosas que no tenían fuerzas para enfrentar el ejército enemigo y que no sabía qué hacer. Pero no solo reconocieron su incapacidad, sino que pusieron su confianza en Jehová. Dios ayudó a Josafat y le dio la victoria cuando reconoció que no podía hacerle frente al ejército enemigo en su propia fuerza, cuando reconoció su debilidad. Versículo 15. Ya no era la guerra de Josafat, era la guerra de Dios contra los enemigos de Josafat y de Judá. Cuando reconocemos que no tenemos la fuerza, cuando reconocemos que no sabemos qué hacer, Dios toma nuestros problemas en su cargo para darnos su victoria. Segundo de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Puntos negativos de la vida del rey Josafat. Hizo una compañía de transporte marítimo y se asoció con un rey impío. Segundo de Crónicas, capítulo 20, versículo 35 hasta 37. La idea de la empresa era buena. El negocio se veía muy atractivo, pero hizo alianzas equivocadas. Dios posiblemente no tiene problema con tu negocio, sino con las personas que has hecho alianza para hacer el negocio. Los versículos 37 y el segundo de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Buscar a Dios debe ser nuestro estilo de vida. Segundo de Crónicas, capítulo 17, versículo 4. Sino que busco al Dios de su Padre. La expresión buscar a Dios de su Padre nos hace recordar la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos, no solo de enseñarles, sino de ser ejemplos vivos que impacten sus vidas. La palabra busco viene del término hebreo darash, que también significa frecuentar, seguir, buscar, preguntar, averiguar, escudriñar, consultar. Un uso bastante frecuente del término es en la expresión consultar a Dios, que a veces indica una búsqueda en oración privada de la dirección divina. A menudo se involucraba un profeta como instrumento de la revelación divina. En otras ocasiones, la expresión de
se usa en relación con el Urim y el Tubim, cuando el sumo sacerdote procuraba descubrir la voluntad de Dios lanzando las piedras sagradas. Hoy día nosotros contamos con el testimonio y obra del Espíritu Santo. Decidí obedecerle a Dios. Segundo de Crónicas, capítulo 17, versículo 4. Y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Dios estuvo con Josafat. 2 Crónicas, capítulo 17, versículo 3. En la escritura, los hombres y mujeres que se destacaron, siendo instrumentos que glorificaron al Señor, tuvieron el mismo secreto. Dios estaba con ellos. Quizá Josafat no fue tan excelente soldado como el rey David, ni tan sabio como el rey Salomón, pero Dios estaba con él, y eso marcó la diferencia. Dios confirmó su reinado. Segundo de Crónicas, capítulo 17, versículo 5. La palabra confirmó se traduce también como consolidó, afirmó, fortalecido, y fue Dios quien lo hizo. Qué bueno es cuando hacemos algo en la voluntad de Dios y Él confirma con su respaldo. Así su nombre es glorificado y nuestro corazón se goza de ver a Dios. Y con esto termino, hermanos. Y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repiten conmigo la oración de salvación. Y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor, y que venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias al Padre por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora va a hacer esta oración que es de bendición, que Jehová se lo entregó a Aarón Moisés, y es para el pueblo de Dios. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos, que Dios me los bendiga, me los guarde, que tengan una buena noche, un buen amanecer, y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.